Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Para muchos representa a la nueva generación. Políticamente es considerado como una apuesta audaz y osada del FMLN para la alcaldía de San Salvador. Hablamos con Nayib Bukele esta mañana en República. Bueno, falta poco más de 5 meses para las elecciones legislativas y municipales. Sin embargo, ya el ambiente político está poco a poco calentando. Esta mañana nos acompaña el señor alcalde de Nuevo Cucatlán, Nayib Bukele. Buenos días, Nayib. Buenos días, Carlos. Un saludo a ti y un saludo a todos los amigos que nos ven desde sus casas. Al señor alcalde, o Nayib, como quiere que le guste, como le gusta que le digan, ¿qué tipo de alianzas son de las que usted está hablando en este fin de semana acerca de aliarse con partidos políticos para la alcaldía de San Salvador? No. Las alianzas son con todos los sectores del país. De hecho, tenemos mesas de trabajo con deportistas, con arte. Les decía ayer, incluso en esa misma entrevista, de que hay estudios que dicen que hay de los lectores de los periódicos, hay un 25% que lee de atrás para adelante, porque lo que más les interesa es el deporte. No quiere decir que a los demás no les interese, sino que hay un 25% que lo que más les interesa es el deporte. Sin embargo, cuando tú ves las inversiones estatales o municipales en deporte son mínimas. A veces se concentran en dar unos trofeos o en dar unos uniformes, pero realmente la apuesta al deporte debe ser más grande. Y necesitamos alianzas con los sectores de los deportes, sentarnos con las federaciones, entonces construir alianzas con todos los sectores de la sociedad. En el caso del arte o de la cultura, hay personas que tú les preguntas de política y te dicen, a mí no me importa la política, pero si le hablas de cultura, si por ejemplo si es un pintor, si le hablas de poesía a un poeta, si le hablas de danza a un bailarín o una bailarina, si le hablas de actuación a alguien que hace eso, a una actriz o a un actor, entonces ya su mundo cambia, ya su perspectiva cambia. Y dice, entonces me interesa lo que me estás diciendo. Realmente el arte y la cultura ha sido prácticamente abandonado en el país. Y no lo digo yo, y no lo digo por este gobierno, ni municipal ni central, sino que ha sido la realidad en el país toda la vida. No se le ha apostado al arte y a la cultura. Entonces necesitamos sentarnos con los sectores de arte, de cultura, de los artes, porque son muchísimas artes. Entonces, cuando hablamos de alianzas, no hablamos de alianzas con partidos, hablamos de alianzas con todos los sectores de la población. Me preguntó un periodista ayer, ¿estaría usted dispuesto a hacer alianzas con partidos políticos? Y yo le dije, sí, pero el problema de las alianzas con los partidos políticos es que generalmente se dan en base a negociaciones. Se dan en base a bueno, yo te doy esto, ¿qué me das tú? Y yo creo que, y nosotros, si bien en esta nueva forma de hacer política que queremos plantear, queremos incluir a todos, por el otro lado, no podemos hacerlo de la manera de la vieja forma de hacer política, que son tal vez pactos oscuros o negociaciones que van más allá del tema que se está tocando. Entonces sí estamos abiertos a platicar con cualquier partido político, es decir, obviamente nuestra plataforma es inclusiva y para ser inclusiva tenés que unir a todos los sectores de la vida nacional y sobre todo de la capital, y eso incluye a los partidos. Pero con los partidos siempre está eso de no caer en la política antigua, sino que mantener siempre la audacia, como tú dijiste, y mantener siempre que la gente siempre siga considerando este proyecto como un proyecto nuevo, de una forma diferente, y no queremos volver a cometer los errores que otros proyectos cometieron en el pasado. Ahora, como Nayib Bukele, ¿usted irá solo con la marca FMLN a las elecciones o irán acompañados o coaligados? Eso depende si se hacen coaliciones. Al día de hoy vamos solos, pero si en el transcurso del tiempo se llega a formar una coalición con partido, porque si haces coalición con un grupo, por ejemplo, ayer firmamos un acuerdo con San Salvador, Otras Ciudades Posibles, que es un grupo dirigido por notables, gente muy inteligente. Su coordinador es Andrés Espinosa, que fue candidato a la alcaldía de San Salvador por el CD en las elecciones pasadas. Un hombre muy inteligente y que le firmamos un acuerdo. Obviamente ahí no hay problema porque ellos no son partido político, entonces la bandera siempre es la misma, que es la del FMLN.
Pero no descartamos nada. La idea es de que podemos hacer coaliciones con partidos, sí. ¿Tenemos cerradas coaliciones con partidos? No. ¿Por qué no las hemos cerrado aún? Precisamente por eso, porque no queremos caer en la política vieja de cerrarnos y solo nosotros, y aquí solo nosotros tenemos la razón, pero tampoco por querernos ampliar, que es la política nueva, tampoco queremos caer en vengan, firmen aquí todos y empezar a hacer acuerdos bajo la mesa, o pactos oscuros o algunas negociaciones que a la población pudieran no gustarle y que la población terminara diciendo, no, eso es más de lo mismo. Entonces no sería contraproducente, es decir, por persignarnos nos arruinaríamos. Así que sí está abierta la posibilidad de coaliciones, no hay ninguna cerrada, porque todo depende no solo del entendimiento al que lleguemos, sino también de la respuesta de la población. Si la población lo ve bien, también es un parámetro importante para hacerlo. Si la población lo ve mal, pues aunque no, tal vez nos vamos a quedar solos. Eso quiere decir que las cuotas al estilo de la vieja usanza, cuando bajo la mesa de repente se acordaba algo y quiero 3 concejales en tu consejo municipal a cambio de mi apoyo, eso no se va a dar. No, y además no solo está eso de los 3 concejales, sino que a veces incluso se negocian cosas incluso fuera de la alcaldía, como quiero tal cosa, o la aprobación de tal ley, o te vamos a dar que se le dé vida a tu partido político, o que tú has visto en años anteriores que se han revivido, hemos revivido muertos como sociedad, pues, y de repente, y nosotros no queremos ser parte de eso. Entonces, sí estamos abiertos a todos, y todos, pues es todos, incluye el diálogo y las alianzas con cualquier grupo social o partido político que tenga nuestra misma visión, pero no caer en la vieja usanza en donde se negocia por cuotas o negociaciones oscuras, sino de que transparentemente, si hay algo que coincidimos y podemos trabajar juntos, y en este proyecto que decimos y lo hacemos, que todos podemos participar, entonces podemos firmar una alianza siempre y cuando esté en nuestra línea de ideas y siempre y cuando la población también así lo apruebe. Hablando de ideas, quiero que veamos en pantalla algo que le escribió Monseñor Fabio Colindres, algo que de hecho yo rescaté de su Facebook investigando un poco. El Monseñor le dijo: querido Nayib, le envío el libro del Papa Francisco que le prometí. Usted tiene un pensamiento muy afín con la visión social del Papa Francisco. Le envío mi cariño y bendiciones, Monseñor Fabio Colindres. Es importante retomar esto porque es ese pensamiento social lo que en parte va a guiar la manera en que usted gobernaría si usted es electo. Háblenos un poco de esto. Sí, fíjate que hace unos días tuve una charla, y bueno, agradezco las palabras del Padre Colindres como la de Monseñor Colindres, como las agradecí en su momento. Hace unos días tuvimos una charla en la escuela americana. Desde que entré me dijeron las maestras: mire, esto es histórico, nunca había venido nadie, y mucho menos del FMLN, a darles una charla a los jóvenes. Pero ellos querían que usted viniera, así que lo invitamos. Y fui y le di una charla a los jóvenes. Y una de las cosas, bueno, hablamos de varias cosas, de superar barreras ideológicas, de no pelear. Yo les dije: miren, ustedes nacieron incluso después de los acuerdos de paz. No peleen no peleen los pleitos que pelearon sus padres, porque realmente ya no les toca a ustedes les toca construir el nuevo mundo. Entonces construyámoslo conociendo el pasado, aprendiendo de él, pero no amarrados a él, sino que construyámoslo pensando en futuro, pensando en las nuevas generaciones. Aunque por supuesto para construirlo ahí cabemos todos también, de todas las edades. Pero ellos pueden aportar algo muy valioso, aunque no pueden votar, porque tienen 16 años, 17 los más grandes, pero aunque no pueden votar, tienen mucho que aportar. Además son el presente y el futuro del país, y si queremos, votaríamos nuestro discurso incentivando a los jóvenes y discriminando a ellos porque tienen 17 o 16. Entonces yo les decía, y uno de los temas que yo les tocaba es el de la sensibilidad social. Yo les decía, a veces, cuando uno ve números fríos, o cuando uno lo ve desde aquí, desde las oficinas, o desde donde están los funcionarios públicos, o los tanques de pensamiento, de donde se hacen los debates, a veces estamos abstraídos de la realidad del país. Yo recuerdo cuando se atacaron los zapatos escolares, por ejemplo. Yo he sido crítico del gobierno, tú lo sabes, lo he sido en las situaciones que yo he considerado que han estado mal, pero no de lo que ha estado bien. Y una de las cosas que el gobierno anterior hizo bien y este gobierno continúa haciendo es de entregar los zapatos escolares. Cuando digo bien no me refiero por si se atrasan o esas cosas, pero me refiero que se entreguen. Y yo les decía, para ustedes tal vez eso no va a ser tan significativo, pero yo conozco, y lo he visto, niños
que caminan 2, 3 kilómetros para ir a la escuela en calle de polvo y andan los zapatos en la mano y se los ponen en la entrada de la escuela. Y la razón por la que caminan 3 kilómetros descalzos con los zapatos en la mano es para no arruinar los zapatos. Entonces, o la leche, por ejemplo, el vaso de leche. Si yo critico al gobierno por el vaso de leche es porque es muy poquito, solo 2 veces a la semana, debería ser todos los días. Pero criticarlo por dar leche, entonces es sinceramente no conocer, es abstraerse de la realidad del país. Yo cuando yo estaba más pequeño, digamos, yo sabía, como todos, que había necesidades en el país. Y uno decía, bueno, la comida, cuando uno piensa en comida cara, uno piensa en langosto, en caviar, pero uno jamás pensaría en leche. Uno pensaría que la leche es básico, pues de la canasta básica, arroz, frijoles, leche, huevo, azúcar, las cosas básicas de una canasta. Pero mucha gente se sorprende cuando uno les dice que la leche es un lujo para la gran mayoría de salvadoreños. La gran mayoría de salvadoreños no toma leche, porque es un lujo tomarla. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando decían que en Venezuela no había papel higiénico, les decía, bueno, sí, está bien, critiquemos a Venezuela, pero ustedes saben que el 60% de los salvadoreños no utiliza papel higiénico. Entonces, porque no lo pueden pagar. Es decir, apenas pueden comprar la comida, mucho menos se van a comprar un paquete de rollos de papel higiénico. Entonces, el problema es de que nos abstraemos de la realidad y generalmente la mayoría de políticos, o vamos a decir políticos en general, y si querés incluyámonos, no conocemos a fondo la necesidad de la gente y cómo podés establecer políticas públicas con sensibilidad social, con sentido común además, si no conoces la realidad. A mí me decía alguien, y por eso creo que el monseñor escribió eso, porque hablamos una vez, y yo le dije que aquí yo no quiero etiquetar derecha e izquierda porque no se trata de eso, pero digamos los grupos que son más afines al pensamiento de derecha, dicen a la gente no hay que regalarle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Y a mí me parece un argumento válido. El problema es que tiene varias falacias. La primera es de que el dicho, es un dicho chino, es un proverbio chino, que no dice así. El proverbio chino dice, si le das el pescado a un hombre, le das de comer a un día, pero si le enseñas a pescar, le das de comer para siempre. El proverbio chino en ningún momento dice que no le des el pescado. Lejos de eso, por lógica y por sentido común, tenés que darle el pescado hasta que el hombre aprenda a pescar, porque si no se te va a morir de hambre antes de aprender. Segunda falacia. Te está diciendo que tenés que enseñarle a pescar, pero aquí no se invierte en educación, o aquí nunca he visto yo realmente que los mismos tanques de pensamiento que promueven que se quiten los vasos de leche no promueven la inversión en educación. Entonces, ¿de qué sirve el dicho si al final no enseñamos a pescar? Otra cosa, tenés que darle la caña de pescar, porque si no, ¿cómo la va a comprar? Tiene que empezar con algo. Entonces, tenés que darle pescado, tenés que darle la caña y tenés que enseñarle a pescar. Aquí no se hacen ninguna de las tres cosas. Lo que entiendo de sus palabras es que usted cree un asistencialismo gubernamental, pero que te ayude a lograr independencia y no un asistencialismo gubernamental que perpetúe la dependencia. Exacto, hay dos tipos de asistencialismo. Está el asistencialismo que crea dependencia y el asistencialismo que crea independencia. Te voy a decir, si me permitís terminarte el punto. Lo que hablábamos con Monseñor era de que además hay otra falacia, y es de que ese es un proverbio chino. Y yo creo que en El Salvador habemos pocos chinos, y con el respeto de la comunidad china, pero habemos pocos chinos. Pero si la gran mayoría de salvadoreños, yo creo que, por no decir el 99.9% es cristiano. Entonces, mejor sigamos el ejemplo de Jesucristo, donde lo que hizo fue multiplicar los peces y los repartió, no les dio cañas de pescar, él dijo cada quien pesque su almuerzo. Entonces yo lo que te quiero decir es, hay dos tipos de asistencialismo. Por ejemplo, el asistencialismo que hicieron nuestros padres. A mí me dieron asistencialismo cuando nací. Cuando yo nací, mi mamá no me dijo, bueno, anda a ver qué comer porque yo no te puedo ayudar, te voy a malacostumbrar. No, me dieron la comida en la boca, me pagaron los estudios, me dieron pastel, payaso en mi cumpleaños, Santa llegaba en Navidad. Es decir, me dieron todo, amor, cariño, recursos, casa, techo, computadora para ir a la escuela. Entonces me dieron todos los recursos para que yo pudiera formarme.
Ahora ya a mis 33 años no voy a estar yo, papá o mamá, fíjese que no, deme para la comida, me va a decir, no hombre, no fregues, anda a trabajar. Pero primero pasé por una etapa de asistencialismo, si queremos llamarle así, que más bien yo lo llamo inversión social, porque tenés que darle una inversión, en mi caso pues lo hicieron mis padres, pero hay jóvenes que no tienen padres. Y entonces, ¿cómo haces? Cuando tenés una madre soltera que probablemente tiene 3 o 4 hijos, que no puede salir a trabajar porque los niños están pequeños y los tiene que cuidar, ¿qué perspectiva de vida tienen ellos? Si probablemente no van a la escuela, lo más seguro es que no van a ir a la universidad, lo más seguro es que van a vivir en un entorno de maras y van a ser terminados, van a terminar absorbidos por la única estructura que conocen, que es la mara. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta violencia en nuestro país, por qué hay tanta violencia en la capital. Vale decir que San Salvador es la ciudad más violenta del país. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es la más violenta del país? Decía Andrés Espinosa, por cierto, en el evento de ayer, que la ciudad es un entorno vivo, porque está hecho por su gente. Y así como lo tratás, así la ciudad te trata de regreso. San Salvador nos trata mal porque nosotros lo hemos tratado mal socialmente, lo hemos tratado mal medioambientalmente, lo hemos tratado mal en el ordenamiento, en el desorden. Entonces, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Otra frase que estoy seguro que muchos conocerán, que uno cosecha lo que siembra. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a hablar acerca de los sondeos internos de la campaña, vamos a hablar de Norman y de la gestión también de los últimos 2 periodos. Ya regresamos. Nayib, el doctor Norman Quijano, en entrevista acá con nosotros, habló acerca de lo que él considera han sido algunos de los éxitos que ha tenido. Uno ha sido el reordenamiento de San Salvador. Él tomó decisiones muy difíciles en un momento dado a limpiar ciertas plazas. Son decisiones que de repente algunos consideran que son buenas, aunque son impopulares. ¿Usted está dispuesto a tomar ese tipo de medidas en un momento dado también? Medidas que sean buenas, pero que de alguna manera lo hagan impopular y dañen la marca Nayib, que en este momento está casi sin ningún daño. No, hay 2 preguntas separadas. Si la pregunta es si yo estaría dispuesto a tomar decisiones buenas, aunque sean impopulares, sí. Si la pregunta es yo estoy de acuerdo con esa decisión, no. ¿Por qué? Y independientemente de atacar al alcalde, que yo no vengo a eso y no voy a basar mi campaña en atacarlo. Habrá hecho muchas cosas buenas y pues lo respeto como persona y como funcionario público que es. Yo una vez escribí un artículo sobre un hombre que tenía una grieta en el suelo y sobre esa grieta salía agua en su almacén, en su tienda. Entonces él llamó al ingeniero y le dijo, mire, quiero que me tape esa grieta. Y el ingeniero le dijo, mire, no se la puedo tapar porque esa grieta viene de una fuga de agua. Entonces la única solución es levantar todo el piso, buscar la grieta, una vez la encontremos, cambiamos la tubería y volvemos a poner el piso y eso le va a costar $2,500. Entonces vino el señor y le dijo, no, yo no quiero gastar $2,500, yo 50 pesos te voy a pagar. Y entonces dijo, bueno, lo que puedo hacer por 50 pesos es echarle masía a la grieta y ahí vamos a ver qué pasa. Dale, le echó masía a la grieta. A los 3 días volvió a salir el agua, que es lo que está pasando en el centro, que a los 3 días ya estaban los vendedores otra vez ahí. Y entonces llegó el señor y le dijo, no, mira, fíjate que así no me parece ese trabajo, yo quiero que hagas algo bueno, pero no tan caro como lo otro. Entonces vino el maestro de obra y le ofreció ponerle cemento fuerte y concreto sobre la grieta. Y lo hizo. Ya no volvió a salir el agua. Pasaron los meses, pasó 1 año, pasó 2 años y no volvió a salir el agua, hasta que un día el señor llega a abrir su almacén y se había caído todo el edificio y el señor había perdido todo. La realidad es que el agua, al no poder salir por la grieta, empezó a corroer los cimientos y el edificio se cayó. Eso es lo que se ha hecho con San Salvador siempre. Nosotros vemos un problema y entonces queremos llegar a tapar la grieta, como que si la grieta fuera el problema. Y la grieta es la consecuencia del problema. Para resolver el problema de San Salvador hay que entender una cosa clave, que es de dónde viene el problema de San Salvador. Del 100% de la población económicamente activa, no te estoy hablando del 100% de la población, porque hay niños, hay ancianos, hay amas de casa, hay enfermos, presos, etc. Estudiantes, la gente que puede trabajar. Exactamente.
enfermos, presos. De la gente, quitando toda esa gente, te queda el grupo de la gente que es lo que se llama la población económicamente activa, que es la población que quiere trabajar. De esa población, el 20% encuentra oportunidades en el sector formal. Buenas y malas, incluso de salarios bajos, pero encuentra oportunidades en el sector formal. Ese es el 20%. Ahí eso incluye salario mínimo, todo, 20%, que no está salvo de problemas. Pero el 80% de la población económicamente activa, de la población que quiere trabajar, no encuentra oportunidades en el sector formal. Entonces ese 80% tiene 5 lugares en donde se termina yendo. El primero es el nini, que es ni trabaja ni estudia. Dice, bueno, ni modo, no puedo hacer nada. Voy a seguir mandando currículums, que le pasa a muchos jóvenes, sobre todo, que bueno, y no solo a jóvenes, y pasan mandando currículums y no hay respuesta. O les dicen que tienen muy poca experiencia porque están muy jóvenes o que tienen mucha experiencia porque están muy mayores, pero no les dan empleo. Primer grupo. Segundo grupo, emigración. Dice la gente, me voy. Este país no da oportunidades, me voy a ir a Estados Unidos sobre todo, aunque hay otros países, Canadá, Australia, pero mayoritariamente Estados Unidos. Migración. Expulsar a nuestra población económicamente activa. Ya de ahí hay otro problema que podemos hablar, que tal vez es un tema largo. Luego tenés el sector informal. El sector informal que es un gran pedazo, que es del que estamos hablando. Tenés el que tiene que vivir de la remesa, que básicamente es un nini, solo que con ingresos. Y tenés el quinto que no se justifica, pero existe, es la realidad y hay que hablarlo, que es la delincuencia. Entonces, estos sectores son los que absorben ese 80% de población, llamémosle económicamente activa. Quiere decir que nuestro problema son los vendedores informales o los vendedores por cuenta propia, como a ellos les gusta que le llamen. Eso no es el problema. El problema es el sistema que nos genera eso. ¿Qué es lo que desea un vendedor informal? ¿Qué es lo que él desea? ¿Desea ser vendedor informal? ¿Desea que lo asalten en el centro? ¿Vivir en una situación de insalubridad, de inseguridad? A estarse soleando todo el día, que lleguen de vez en cuando a pegarle con la macana, vivir en la ilegalidad. No, ¿qué es lo que quiere? Quiere alimentar a sus hijos. Estamos hablando de la gente honrada, no estamos hablando de los delincuentes. Quiere alimentar a sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que la sociedad debe proveer como alternativa para ellos? Y entonces, cuando tú tienes una alternativa viable, entonces ellos tienen que moverse a esa alternativa. ¿Y qué pasa si hay un grupo de 5 que no quieren? Bueno, entonces para eso tenés las fuerzas represivas. Pero ese es el último recurso. Pero aquí siempre ha sido el primero. Siempre echamos la basura debajo de la alfombra. Si tenemos los vendedores en el centro, vamos a sacarlos. ¿Y para dónde los vamos a mandar? ¿Y esa gente de qué va a comer? Entonces, nosotros necesitamos buscar una solución integral al centro. Alguien me decía, ¿y cómo se hace la solución integral? Fácil, se reordena el centro, se hacen las inversiones, se utilizan edificios en desuso, se hacen nuevos trazos para llevar a los clientes a donde esté la nueva gente, se construyen nuevos mercados, se construyen nuevas plazas comerciales. Incluso puede haber algún comercio al aire libre que no tiene nada de malo bien hecho. Para los que han ido a París, tú te tomas un café en la acera en París y no sentís que estás en medio de la delincuencia y en medio de la sociedad como puedes sentir aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque está bien hecho. Si los centros de las ciudades siempre son vivos y siempre están llenos de comercio. De eso se trata un centro de la ciudad. No se trata de convertir San Salvador en la ciudad fantasma en donde solo ves edificios abandonados y nadie en la calle. De lo que se trata es de que sea un lugar ordenado. Pero así como está, inseguro, donde operan bandas criminales, donde tenés, bueno, una vez me contaba que en los desalojos del centro salieron de la nada, salieron miles y miles de ratas. ¿Por qué? Porque estás hablando que hay ratonerío, todo tipo de insectos, suciedad. Además, en la noche, tú pasas en la noche, después de las 10 de la noche por el centro, no hay un policía, no hay uno del CAMA, ahí no hay ningún, es el territorio de nadie. La gente le encomienda sus puestos a Dios y se va a dormir porque no hay nadie cuidando nada. Es decir, realmente es casi el estado de nadie. San Salvador ha sido abandonado por partes. Ya se abandonó el centro. Había gente que decía, bueno,
del Salvador del mundo para arriba está bonito. Ahora ya hay gente que te dice, no, es que el escalón se está ya poniendo delincuencial. Es decir, al final, San Salvador se ha ido abandonado por partes y la gente lo que ha hecho es irse a otros municipios nuevos, más seguros, como Nuevo Cuscatlán, por ejemplo. Porque la gente ya no aguanta vivir en San Salvador, no aguanta el desorden, no aguanta la delincuencia, no aguanta el smog, no aguanta el ruido, no aguanta la contaminación de todo tipo, visual, de ruido, de aire. Entonces, ¿cómo podemos arreglar San Salvador o cómo podemos arreglar los problemas que más aquejan a los salvadoreños y tocar los puntos como el reordenamiento del centro de una manera inteligente, integral, si no tenemos ni siquiera sentido común y ni siquiera sabemos el diagnóstico? Me están pidiendo la pausa. Vamos a regresar en minutos y completamos porque me parece interesante cómo rescatar el espacio público para que San Salvador realmente sea una ciudad vivible. Regresamos en minutos. Nayib, El Salvador es como un gran desierto de repente, donde hay pequeños oasis, donde hay orden, limpieza y seguridad. Sin embargo, en el resto del espacio público, y San Salvador es un vivo ejemplo de eso, lo que falta es orden, limpieza y seguridad. En las grandes ciudades hay una tendencia a regresar a vivir en los centros históricos. ¿Cuándo vamos a ver eso aquí en el país? ¿Y cómo piensa usted recuperar estos tres elementos, orden, limpieza y seguridad? Fíjate que precisamente un ejemplo que nos sirve de termómetro para el otro ejemplo. Tú no puedes agarrar a palos a la gente que vive afuera y llegarle obligada a que vaya a vivir al centro de San Salvador porque ese es tu proyecto. De la misma manera que no funciona lo otro, no funcionaría así. Tienes que crear el entorno donde sea atractivo. Nosotros tenemos un plan que obviamente se va a pulir con la consulta ciudadana y se van a incluir los insumos que la gente dé y se va a ir trabajando en esto con arquitectos, etcétera. Pero vamos a presentar un plan de ordenamiento del centro histórico en donde, como tú decís, no es algo que uno se lo saca de la cabeza, sino que es algo que ya se ha hecho en muchos países, muchísimos países de Europa, Estados Unidos, etcétera, pero no nos vayamos tan lejos. Se ha hecho en México, se ha hecho hasta en Guatemala incluso, se ha hecho en Costa Rica, se ha hecho en un montón de lugares, se ha hecho en Panamá. Se hizo en Bogotá, es decir, se ha hecho en países con problemas similares a los nuestros, de ventas informales. Bueno, me contaban que el alcalde anterior, ¿no? Allá se llama el jefe del Distrito Federal, pero es el equivalente al alcalde. El alcalde, no el actual, el anterior, que estaba en el Distrito Federal en México, Marcelo Ebrard, tenía casi 20 kilómetros de vendedoras. Y entonces él llegó y les dijo, miren, vamos a llegar hasta tal día. Y después de tal día no quiero ventas. Y dijeron, pero ¿y cómo no va a haber ventas? No se preocupen, aquí vienen los planes. Al final usó cero fuerza. Los mismos vendedores felices porque les iban a dar mejores puestos en algunos casos y en otros casos se incluyeron en una empresa municipal, la que se les dio capacitación de costura. Al final lo que la gente quiere es alimentar a sus hijos. Entonces al final si tú provees oportunidades, ya sea en el comercio o en otras áreas que cada quien puede ver y que le puede parecer atractivo, se puede solucionar ese tema. De igual manera, si tú arreglas el centro y le invertís, además no necesita mucha inversión, pero no necesita incluso tanta. Le decía yo a alguien, para arreglar el centro de San Salvador más o menos se necesitarían unos $300 millones. Y entonces, mira, pero entonces ya la regaste porque la alcaldía no va a poder sacar $300 millones para arreglar el centro. Y yo dije, no, ¿y quién dice que la alcaldía lo va a sacar? ¿Y de dónde lo vas a sacar? Entonces le di un ejemplo. La alcaldía tiene $10,000 millones, la alcaldía, el centro de San Salvador tiene un aproximado, puede ser un poco menos, un poco más, pero tiene un aproximado de $10,000 millones en capital muerto. ¿A qué me refiero con capital muerto? Fíjate que me voy a ir a otro lado un poco, pero para que tal vez explicar un poco bien esto. En Brasil están las favelas. Entonces las favelas son unas cosas impresionantes que son básicamente vivienda mínima pintada de colores. Entonces llegó un economista internacional hace varios años cuando iniciaba el gobierno de Lula y le dijo, ¿cuánto vale una de estas favelas, una de estas casitas? Y le dice, no sé, pongámosle $7,000 por ponerle costo del terreno. Ok. ¿Y cuántas hay aquí en esta favela? Pues en esta favela probablemente hay unas 10,000. Ok. Quiere decir entonces que aquí hay $70 millones. ¿Cómo que hay 70? Aquí no hay nada, aquí lo que hay es pobreza, aquí la gente no tiene que comer. No, pero aquí hay $70 millones en capital. Pero ¿y cómo lo volvemos real? Bueno, empecemos por darles escrituras a la gente
y se vuelve real el capital. Luego ellos pueden hipotecar, mejorar sus casas, le invirtieron inversión pública y empezaron a recuperar espacios que antes eran espacios donde no entraba ni siquiera la policía. ¿Qué es lo que te quiero decir con el centro? Que en el centro hay no casas mínimas, tenés edificios preciosos, edificios neoclásicos, góticos, renacentistas, que costarían millones de dólares si estuvieran en un entorno bueno, pero como están abandonados, no valen nada o están alquilados a $1,000 porque no tienen ningún valor. Incluso comentaba en una entrevista en un medio escrito que para mí uno de los edificios más hermosos del país, uno de los más, es el que fue el edificio del Telégrafo, que era un edificio nacional, pero en la privatización se vendió en el paquete con Antel. El dueño de ese edificio ahora es Carlos Slim. Sin atacar la privatización, porque creo que ya es pleito del pasado, pues, aunque probablemente no hubiera estado de acuerdo, pero es un pleito del pasado y no vamos a que aprender del pasado, no irlo a pelear otra vez. Veamos al futuro. Entonces, si Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, es el dueño del edificio más lindo del centro de San Salvador, yo estoy seguro que él quisiera rescatar un edificio que ahorita lo tiene de bodega, que pudiera ser un ícono de su empresa. Y si su edificio en buen estado vale $10 millones, pero en mal estado no vale nada, o vale $500,000, entonces él pudiera poner un 5% de lo que vale su edificio y tendríamos $500,000 para renovar el centro. De la misma manera, si se hace con $10,000 millones, pudieras tener $500 millones solo del sector privado para arreglar todo el centro y el más beneficiado va a ser el sector privado. ¿Y cómo planea motivar usted a los inversionistas? Porque también le van a decir, bueno, pero mire, queremos limpieza, queremos seguridad en esa ciudad, entre otras cosas. Claro, pero eso se paga con dinero. Y tú necesitas el dinero para hacer las cosas que vas a hacer a cambio. Por ejemplo, si tú le decís a un grupo de vendedores, miren, esta acera se las vamos a dejar a ustedes porque esta acera queremos hacer una calle peatonal, pero bonito, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, incluso tenés ejemplos aquí en El Salvador. Vamos a hacer una acera peatonal, pero bonita, no va a poder estar en la insalubridad, vamos a construir puestos, les vamos a poner agua potable, le vamos a poner energía eléctrica, los vamos a hacer todos con una sola línea gráfica, como lo han hecho en Bogotá, como lo han hecho en París. Tenés kioscos en la calle. Es decir, no le tengamos miedo a los términos, tengamos miedo a la forma en la que se han hecho en el país, que ha sido terrible. Y entonces, pero claro, para hacer esos, aunque tú les pongas una cuota a ellos, no los van a poder pagar de entrada, deme $10,000 de prima, no van a poder, pero se puede pagar o se puede crear un fideicomiso con los fondos de los empresarios. Entonces, si los empresarios confían en un plan, los empresarios van a invertir. ¿Por qué? Porque va a haber rentabilidad. Además, hay muchos empresarios que creen en su país. Hay muchísimos empresarios, yo he platicado con empresarios grandes que me dicen, yo me hubiera ido hace ratos, pero me he quedado porque creo en mi país. Claro, hay empresarios que no quieren al país, pero hay muchos empresarios que sí lo quieren. Y entonces estoy seguro, y otros incluso internacionales que no se meten, y lo que van a ver es la rentabilidad. Por ejemplo, Carlos Slim va a ver, bueno, mi edificio vale 10 millones, si lo arreglo, si no lo arreglo vale 500,000, voy a invertir 500 y me voy a ganar 9 millones. Es decir, podemos hacer un proyecto que beneficie a los vendedores informales, que beneficie a la gente que pasa por el centro todos los días. Podemos hacer un proyecto que beneficie a los capitalinos para que nos sintamos orgullosos de nuestro centro, que beneficie a los salvadoreños para que nos sintamos orgullosos de tener esa ciudad que brilla en el corazón del Salvador, que beneficie también a los nuevos clientes que queremos que lleguen, a los turistas que vamos a jalar, pero para eso estamos un proyecto integral, ir a agarrar a palos a vendedores y quemar puestos y que el día siguiente estén los mismos vendedores, solo que con sombrillas. Eso no es desarrollo, y el que quiera decir que es desarrollo, yo lo invito a que se dé una vuelta por el centro y se va a dar cuenta que no es desarrollo. Desarrollo es cuando las cosas se hacen bien, cuando da gusto y uno dice, no, aquí sí hay desarrollo, se ve que está bien, se ve que hay una buena gestión pública, hay visión de parte de los liderazgos municipales y gubernamentales. Pero cuando tú vas y ves ese desorden, esa suciedad, esa inseguridad, y que vas solo por necesidad, te das cuenta por descontado que las cosas no se han estado haciendo bien y que se necesita un cambio de forma de hacer las cosas. Un punto muy importante en esto, y creo que está en la mente de mucha gente que nos está viendo, es ¿y qué vamos a hacer con todas esas rutas de autobuses que entran al centro histórico? Yo, sinceramente, y esto es algo, yo creería que el servicio de transporte público no debería ser privado, de entrada, porque es transporte público. De hecho, las ciudades que lo han arreglado lo han hecho público. ¿Cómo han hecho con los transportistas privados? Bueno, los han hecho en asocios públicos privados, los han incluido en los proyectos, pero yo sinceramente, y creo que la mayoría de la población que se sube a los buses puede estar de acuerdo,
en los buses, tú y yo, pues yo no ando en bus, no voy a venir a hacerme el que, sí, yo, pero la gente lo sabe, pero sí conozco la realidad. La gente se sube al bus, incluso gente que trabaja conmigo, le hablo por teléfono y no me contesta, y después le vuelvo a hablar y no me contesta, y cuando le vuelvo a hablar le digo, ¿qué pasó? Porque es que estaba en el bus y si contesto me roban el teléfono. Pero ¿los entonces, vamos a sacar del centro histórico los buses? Bueno, no vas a sacar el transporte público del centro histórico porque necesitas transporte, si no solo lo vas a dejar elitista, solo para los que llegan en carro a los parqueos. Tiene que haber transporte público, pero tiene que haber un transporte público ordenado, seguro, que la gente se suba al bus y que se suba seguro. Es más, debería sentirse más seguro dentro del bus porque el bus va con seguridad, va con una cámara de video. Es decir, el bus no debería ser un lugar para sentirse inseguro, sino un lugar para sentirse seguro, pero cuando van a toda velocidad, cuando van matando gente, van volcando los buses, van en unos buses chatarra que ya tienen más de 40 años, encima no respetan las leyes de tránsito, acumulan como de este tamaño de multas y todavía cosas que ni siquiera son culpa de ellos, pero se le meten los delincuentes, los extorsionan. Pues entrar a un bus es súper rentable para un delincuente, porque entra y empieza de cartera en cartera, se llevan los sueldos que de por sí son bajos, y la gente cobra su salario y se vienen y se lo quitan, le quitan el celular, le quitan la cartera, ya no se digan otras cosas, ya no se diga matan a alguien. Entonces, si no empezamos a ver las cosas con otra visión, nuestro país va a seguir por el camino que va, que no es el correcto, pero al final no es una cosa de pleito entre partidos políticos y que, no, pero es que los del frente hicieron tal cosa, no es que los de derecha hicieron tal cosa, sino que se trata de tener visión real para cómo querer las cosas en tu país y en este caso en tu ciudad. Si nosotros queremos, y te digo San Salvador, no porque el resto del país no esté en las mismas condiciones, o peores, o en algunos casos, y mejores en otros, pero pero a mí lo que me atañe en esta candidatura es San Salvador. Si queremos que San Salvador mejore, apostemos que San Salvador mejore. Pero decía el hombre más inteligente del mundo, no se puede hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Si hacemos lo mismo de siempre, vamos a tener el mismo resultado de siempre. Vamos a la pausa con esas palabras, regresamos en minutos. Nayib, don Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, me dijo que en ciencias sociales uno inicia a veces dinámicas las cuales no sabe cómo van a terminar con certeza. Hablábamos eso en el contexto de que su figura podría ser transformacional y fundamental dentro del FMLN. 60% de la población en este país tiene 30 años o menos. Usted está más o menos en ese grupo demográfico. ¿Usted cree que podría ser presidente con el FMLN? No, antes de eso, fíjate que mencionaste algo bien importante, y es de que los jóvenes, yo le decía a un grupo de jóvenes, perdón que me salga, te voy a contestar tu pregunta, pero yo le decía a un grupo de jóvenes que nosotros, yo ya no soy tan joven, pues ya incluso estoy un poco viejito a comparación de otros jóvenes, pero yo les decía que los jóvenes teníamos la gran oportunidad de cambiar el país y cambiar el mundo. No porque tuviéramos algún mérito, porque ser joven no tiene mérito, eso es simplemente un proceso biológico que todos pasamos por jóvenes y si Dios quiere, pues llegamos a mayores. Pero sí es una oportunidad para el país. Tenemos una generación que nació posterior a la firma de los acuerdos de paz. Es decir, tenemos una generación que no escuchó una bala. Tenemos generaciones que eran niños cuando estaba la guerra y por lo tanto, pues tal vez escucharon balas, pero no las entendieron. Entonces, la capacidad que podemos tener nosotros de no importar el conflicto, es decir, tener memoria del conflicto como parte de nuestra historia, conocerlo para que no se repita, es una cosa y en eso todos estamos de acuerdo, pero no amarrarnos al conflicto. Y aquí todavía hay muchas personas que están amarradas del conflicto y yo soy malo porque soy candidato al frente. Si estuviera diciendo exactamente las mismas cosas, pero estuviera en arena, fuera bueno. Entonces el problema es de que son unos conceptos ideológicos arraigados de guerras que ya pasaron. Y entonces el gran reto para ese 60% de la población, que ya es mayoría y que va cada vez creciendo, si nosotros logramos que esa gente haga un cambio, que vean la posibilidad transformadora, no solo de la política, sino de toda una generación trabajando en pro del país y en pro de la humanidad. Si todos de nuestras trincheras, porque no solo en política, ojalá más jóvenes se metan en política, pero aparte de la política, médicos, abogados, de todo, ingenieros, los arquitectos que van a diseñar el futuro. Es decir, si nosotros, y me voy a incluir ahí, si los jóvenes logramos cambiar el país, agradecer lo que nos han heredado, pero cambiar el país y hacerlo de una manera justa, equitativa, donde haya más igualdad, donde haya más justicia, donde
sacar de la pobreza a alguien no sea considerado despilfarro, sino que sea considerado inversión social, donde reclamemos no porque haya despilfarro, sino porque hay muy poca inversión social, donde tengamos funcionarios que trabajen de verdad por vocación. Yo estoy seguro que cuando estábamos chiquitos queríamos ser policías, yo quería ser astronauta, otro quería ser bombero, otro quería ser veterinario. Si te fijas, todos queremos ayudar. Nunca pensamos, yo voy a ser un político corrupto, o alguien decía, yo voy a ser un ladrón. Es decir, esos no son los sueños de un niño. ¿Por qué? Porque es la vida la que te va contaminando. Entonces nosotros tenemos que tratar de mantenernos, ir empujando ese cambio, tratar de mantenerlo lo más incontaminado posible, para llegar a que el país al fin tenga lo que siempre ha merecido. Pero si no lo hacemos, nunca lo vamos a tener. Ahora, con las cuestiones de presidente, uno tiene que enfocarse en lo que uno está haciendo. Cuando yo estaba en Nuevo Cuscatlán, y me decía, mire, va para vicepresidente, va para presidente. Nunca me preguntaron casi para alcalde, pero va para alcalde de Santa Tecla, me preguntaron incluso una vez. Yo decía, yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo y yo voy a terminar mi periodo en Nuevo Cuscatlán hasta el 30 de abril del 2015, que termina mi periodo. Voy a pedir 2 meses de licencia, no digo sin salario porque nunca he cobrado salario, pero sí 2 meses de licencia para dedicarme de lleno a la campaña por San Salvador, porque asumí el reto de San Salvador, que es otra pregunta que me dan. Bueno, lo asumí porque, ¿cómo voy a decir yo a los jóvenes? Asuman los retos que les da la vida, tomen las oportunidades, hagan las cosas, métanse en política, y yo hubiera sido cobarde y no hubiera asumido el reto que hasta ahorita es más grande que mi vida me ha dado. Entonces, cuando me mencionas la presidencia, pues vamos a ver qué reto nos da la vida. Pero ahorita ese reto no existe. El reto que existe es el de transformar el corazón político y económico del país, o mejor dicho, darle vida de nuevo a ese corazón político y económico del país que hoy por hoy ha desaparecido. El centro de San Salvador no es el centro de San Salvador, no es el centro más importante del país, es un lugar abandonado por el caos. San Salvador no es ni siquiera el lugar más bonito para vivir. La gente migra a otros municipios, entre ellos Nuevo Cuscatlán. Bueno, entiendo entonces por su respuesta que no es ni no ni sí, pero lo consideraré cuando se presente. No es una oportunidad que se ha presentado y ni siquiera sé si se va a presentar. Lo que sé es que así como asumí el reto de Nuevo Cuscatlán y no me quedé, este municipio es muy pequeño o este municipio nadie lo conoce, sino que nos metimos a trabajar de lleno y lo transformamos de un municipio desconocido en un municipio que se volvió referente no solo a nivel nacional, sino incluso internacional, de cómo se pueden hacer las cosas. Ahora el reto será San Salvador. Entonces ese va a ser el reto. Siendo alcalde de San Salvador va a tener mucho peso su figura dentro del FMLN. ¿Impulsaría usted, digamos, algún ajuste en los reglamentos internos del Frente para que hayan elecciones internas privadas? No, mi interés, yo siempre lo he dicho, no es partidario. Yo amo a mi partido, soy miembro del FMLN, es decir, pertenezco al FMLN, aunque no estoy afiliado con firma, pero pertenezco al FMLN desde el momento que soy alcalde. Lo quiero, lo respeto, sobre todo por lo que representa. Pero yo no me interesa meterme en lo partidario. Yo siempre he dicho que mi misión es el país y trabajar por mi pueblo, que al final es la razón por la que se creó el partido. Yo le decía a un grupo de jóvenes que se graduó de la escuela política del partido, yo le decía, bueno, tengamos algo en claro. ¿Para qué estudiaron ustedes este diplomado? ¿Lo estudiaron para fortalecer el partido o lo estudiaron para defender al pueblo salvadoreño? Porque cuando lo crearon, creo que 6, 7 personas que crearon el FMLN, si su visión hubiera sido fortalecerse ellos, ahí se hubieran quedado. La visión era fortalecer al pueblo. Si el FMLN pierde esa visión y empieza a ser un partido autoprotector de fortalecimientos individuales o personales, entonces va a perder la visión. Pero si el FMLN mantiene o hace crecer la visión de que tiene que trabajar por el pueblo, que fue para lo que fue creado, entonces va a tener mucho más futuro. Yo en lo personal, yo la parte partidaria no la veo, no tengo ningún puesto partidario. Mi puesto es alcalde de Nuevo Cuscatlán, creo que lo he desempeñado de una manera solvente y bueno, la gente dirá. Y ahora el gran reto es ganar San Salvador y hacerlo lo mejor posible y lo que esté a mi alcance. Bueno, muchísimas gracias, Nayib, por haber venido esta mañana a República. Gracias, vamos a estar entonces pendientes de esta campaña política y por supuesto para que regrese y nos cuente cómo van las cosas. Muchas gracias, Carlos. Si me dejas dar un saludo de despedida. Claro. Un saludo a todos los amigos y decirles de que nos quitemos esa venda de los ojos. Hay cosas buenas en un lado, hay cosas buenas en el otro lado. Las buenas ideas deben de apoyarse. Si nosotros queremos avanzar como país, tenemos que dejar esos conflictos de los 80s atrás y empezar a trabajar como hermanos, que es lo que somos. Dicho esto, los invito mañana a las 6:30 de la mañana. Nuevamente estaremos acá en esta cita. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.
continuación.